Buenos días, queridos alumnos. Hoy día viernes 24 de julio. Viernes 24 de julio. Ya estamos para celebrar a unos escasos días para la celebración de nuestras fiestas patrias. Nuestro Perú está de fiesta. Estamos ya a un año de cumplir el bicentenario, 200 años de independencia. Por la voluntad general de los pueblos y en la causa que Dios defiende. Bien, hoy vamos a seguir con el estudio de los animales. Ya hemos pasado el estudio de los animales invertebrados, su clasificación, los tipos, las clases que hay, sus características, su forma de nutrición, reproducción, sexual y asexual. Ya hemos hablado de todos ellos. Ahora nos toca hablar de los animales vertebrados. ¿Qué son los animales vertebrados? Son aquellos animales que presentan columna vertebral. ¿Qué tenemos que decir de los animales vertebrados? Que son los últimos dentro de la secuencia de la creación, los animales vertebrados. Pero, como toda secuencia, siempre viene desde el menos evolucionado hasta el más evolucionado, ¿no? Entonces, hay 5 clases de animales vertebrados, pero los vertebrados presentan ciertas características generales. Y esas características las vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver las características generales. Puesto que cada clase de estos animales vertebrados siempre va a diferir en su forma, va a diferir en su alimentación, en el medio donde viven, cómo se desplazan, cómo se alimentan, cómo está cubierto su cuerpo, entonces qué tipo de circulación tiene. Entonces vamos a tener que hablar de cada uno de ellos, haciendo siempre un hincapié, diferenciándolos, ¿ya? Vamos a diferenciarlos para poder saber por qué es que tienen los nombres que tienen y por qué es que viven en esos medios. Bien, vamos a hablar entonces, vamos a mencionar las características generales que tienen estos animales. Voy a estirar mi antenita. Las características generales tienen simetría bilateral. Ya, estos animales tienen simetría bilateral, que significa que de la mitad para acá y la otra mitad para acá tienen lo mismo. Se llama simetría bilateral. Ambas mitades son exactamente iguales. ¿Ya? Ese es en la mayoría, en todos comparten eso. Simetría bilateral. Ustedes me pueden ver, si yo pongo esta antena, bueno, acá tengo un lunar que me diferencia, pero ¿qué? ¿Ha cambiado en algo? ¿Tengo acaso 2 cachetes, 2 orejas? No. Entonces eso se llama simetría bilateral. Ahora bien, poseen una estructura ósea. Entonces, la palabra vertebrados significa animales que presentan columna vertebral, por eso se le llama vertebrados. Tienen dentro de su cuerpo una estructura dura, resistente, compuesta a base de calcio, minerales, lo que les da una estabilidad. Tienen un esqueleto hecho de hueso, pero también presenta un esqueleto cartilaginoso. O sea, el esqueleto óseo también está unido a cartílagos.
hay cartílagos que forman parte de ese esqueleto óseo, ¿ya? Dando lugar al esqueleto cartilaginoso. Pero hay animales que todo su esqueleto es cartilaginoso, no es óseo, ¿sí? Hay animales así, son acuáticos, por cierto. Ya les diré cuál es. Ahora, comparten un mismo modelo de organización. Sí, todos comparten un mismo modelo de organización, puesto que tienen columna vertebral, presentan extremidades, no iguales, pero las presentan, tienen notocorda, cordón nervioso, o se le llama los cordados, ¿no? Porque presentan un cordón nervioso. Entonces, son las características generales, o sea, el mismo modelo de organización, ¿ya? Sistema nervioso, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema locomotor, sistema linfático, porque también presentan sus propias defensas, ¿no? Entonces tienen igual, comparten el mismo modelo de organización. Comparten el mismo modelo de organización. Podemos observar. ¿Ya? Entonces repetimos características generales: simetría bilateral, posee una estructura ósea, o sea, huesos, también poseen cartílago, comparten un mismo modelo de organización, quiere decir que me refiero a los sistemas: óseo, esquelético, cartilaginoso, nervioso, locomotor, digestivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo se clasifican? Ahí está el detalle, decía Cantinflas. Ahí está el detalle. Vamos a ver cómo se clasifican. Bueno, yo aquí he puesto a modo de una clasificación. Les he puesto así lo más esencial, porque he puesto que cada animal, cada especie de estos animales, cada especie en particular tiene sus individualidades, características que los difieren unos de los otros. ¿Ya? Algunos son más complejos y vamos a conocerlos. En primer lugar tenemos a los acuáticos, que son los peces. Segundo lugar, a los que son acuáticos y terrestres, ya que primero son acuáticos, luego terrestres, que son los anfibios. Luego tenemos a los reptiles. Que son animales que se arrastran, por eso se llaman reptiles. Tenemos a las aves. Características. Y tenemos a los mamíferos. Aquí tenemos a los mamíferos y sus características. ¿Correcto? Acá tenemos a los mamíferos. Estas son todas las características de los mamíferos. Ahí lo podemos observar. Bien, entonces vamos a ir por partes, como decía Jack el Destripador. Vamos por partes. Bien, comenzamos entonces con los peces. Los peces presentan ciertas características generales, aunque ellos son los amos y señores del mar, del agua, ¿ya? Porque hay peces hay peces marinos del mar, en los océanos, hay peces de río, de agua dulce, y hay peces en los lagos, que también de agua dulce. Los ríos están en constante movimiento, al igual que el mar, pero en los lagos no. Los lagos son aguas lénticas, aguas quietas. Tienen un movimiento lento. Sí, tienen movimiento lento. Esos son los lagos, aguas quietas, aguas lénticas. Ahora, los peces, bueno, sus características generales, dice que los peces son ectotérmicos. ¿Qué significa que sean ectotérmicos? Los peces, primero, son de sangre fría. Segundo, ecto significa fuera, termos significa calor, temperatura. O sea, su cuerpo, su temperatura está fuera de su cuerpo. O sea, no está dentro en sus músculos, no está en la sangre. No está en la sangre, sino está en la piel. O sea, ellos detectan
el calor y el frío dependiendo cómo se encuentre la temperatura ambiente. Hay aguas que son frías, hay aguas que son heladas y hay aguas que son tibias, cálidas, como se le llama. Entonces, para cada tipo de agua hay peces. Hay peces para cada tipo de agua. Por ejemplo, si hablamos de los tiburones son de aguas cálidas, paran en los mares tropicales. Si hablamos de los otros peces que tienen tejido óseo, o sea, hueso, los peces óseos, entonces ellos viven en aguas un poco más frías, ¿ya? En aguas más frías. Y hay peces que son de agua más heladas, por la Antártida, son peces de agua helada, ¿no? Entonces, podemos ver acá que estos son ectotérmicos. ¿Qué quiere decir? Que ellos detectan el calor de afuera. Conforme, si ven que está muy fría el agua y son peces de climas tropicales, pues se alejan. Y los peces de agua fría, si ven que el agua está muy cálida, pues también se alejan porque no es su ambiente. Y ellos detectan el calor debido a la piel, cómo se encuentra el medio ambiente. Por eso se le llama ectotérmicos. Respiran por branquias. Las branquias son, nosotros le conocen como agallas. Las branquias se encuentran aquí en los costados, con los ojos, detrás de los ojos. Tienen una abertura. Esa abertura, ¿qué pasa? Tienen ahí, como está tapado por un opérculo, cuando se abre, ven unas pequeñas laminillas de color rojo, ¿no? Un rojo vivo como la sangre. Esas laminillas se encargan de filtrar el agua. O sea, su respiración es branquial. Las branquias permiten el intercambio gaseoso. El agua entra por la boca. Y como no tienen pulmones, ¿qué pasa? El agua que tragan pasa por las branquias. Y en las branquias están abundantes vasos sanguíneos, lo que le permite intercambiar el agua que contiene oxígeno y expulsar el resto. Entonces su respiración es branquial, netamente branquial. Ahora, su reproducción. Ellos tienen fecundación externa, lo que quiere decir que como fecundación externa, la hembra y el macho, cuando están en plena copulación, la hembra bota sus óvulos, el macho bota sus espermatozoides fuera del cuerpo, se fecunda, ¿ya? La fecundación es fuera de su cuerpo. En el agua se fecundan. Y luego sus huevecillos, su huevera que le llaman, queda ahí hasta que se van reproduciendo solos. Su huevera queda afuera. Y ellos ya lo cuidan, ¿no? Los cuidan para que hasta que crezcan. Por eso se le llama ovíparos. Su alimentación. Bueno, hay peces que son carnívoros, obviamente, como el tiburón, las pirañas, ¿no? Hay otros peces, hay varios peces que son carnívoros, pero hay peces que son detritívoros, se alimentan restos de animales muertos, ¿no? Esos peces, hay peces que son detritívoros, hay peces que son herbívoros, ¿sí? Hay peces que son herbívoros, entonces, y hay peces que son omnívoros. O bien comen carne, o bien comen otro tipo de vegetales, las algas que están ahí, esos se llaman peces omnívoros. Hay variedad, hay para todos los gustos en cuanto a los peces. Entonces, ¿de qué está cubierto la piel de los peces? Está cubierto de escamas, que son unas pequeñas plaquitas transparentes adheridas al cuerpo. Las escamas son escamosos, son de piel escamosa. Y sus extremidades están conformadas no por alas ni por brazos, sino por aletas. La aleta, atrás, en la parte de la espalda, como unas espinas, tiene una aleta dorsal. En los costados de sus agallas, un poquito más abajo, se llaman, ahí tienen las aletas caudales. Después tiene su cola. Presentan la cola, que la cola le permite dar un movimiento.
Ya, presentan la cola, que también es la aleta trasera. Entonces, sus aletas son los que le permiten darle movilidad, a los peces, ¿ya? Gracias a sus aletas, sus extremidades. Entonces, esto es en cuanto a lo que podemos saber de los peces. Son los amos y señores del mar, de los ríos y de las aguas. Ese es su hábitat natural, ¿no? Bien, ahora con los anfibios. La palabra anfibio viene de dos voces. Anfi significa doble, bios que significa vida. Quiere decir que son animales que presentan una doble vida. Animales que presentan doble vida. ¿Ya? Los animales que presentan doble vida. ¿Por qué? Porque cuando eran pequeños, los anfibios, cuando eran pequeños, eran larvas, renacuajos. Y cuando crecieron, cuando ya eran adultos, se convierten en ranas y en sapos. Acá, por ejemplo, ven. Los anfibios son ectotérmicos, quiere decir que también son de sangre fría. Ellos para calentarse tienen que esperar que la temperatura cambie. ¿Ya? Tienen que esperar que cambie la temperatura para poder calentarse. Por eso dice que son ectotérmicos. La respiración, cuando son adultos, es cutánea. ¿Qué significa cutánea? Que respiran por la piel. ¿Ya? Tienen respiración por la piel, por eso se llama cutánea. También tienen pulmones, sino que debido a que las fosas nasales no son muy desarrolladas, necesitan la piel para realizar la respiración, para que lleve una perfecta respiración. ¿Ya? Cutánea y pulmonar. Entonces, ese es cuando son adultos. Cuando son renacuajos, su respiración es como los peces, branquial. Cuando son renacuajos. Se reproducen, son ovíparos, ¿por qué? Porque también su fecundación es externa. La hembra y el macho cuando la hembra y el macho se aparean, su fecundación es fuera del cuerpo también. Y ahí hay fecundación, el espermatozoide fecunda el óvulo y se forman los huevecillos, ¿no? Luego de formarse los huevecillos, los padres se encargan de cuidar a sus crías hasta que revienten. Bien, por eso se llama que son ovíparos. Tienen la metamorfosis. ¿Qué significa que tienen metamorfosis? Ya les vuelvo a repetir que cuando nacen son larvas, tienen respiración branquial como los peces, y cuando crecen tienen respiración cutánea y pulmonar. Cuando son larvas tienen cuando son larvas su alimentación es a base de plantas, son herbívoros. Cuando son larvas, ¿ya? Cuando son larvas son herbívoros. Y cuando son adultos son carnívoros. Cuando son larvas son herbívoros, ¿ya? Son herbívoros en estado larvario. Y carnívoros en estado adulto, que comen, por ejemplo, insectos, pues. Comen insectos, ¿no? Hay ranas grandes, la rana toro, por ejemplo, se puede comer hasta una pequeña serpiente. Se puede comer animales vertebrados. La rana toro es una rana inmensa, cazadora. Todos los sapos son cazadores, los sapos y las ranas, pero hay unos más grandes que otros. Los reptiles son animales ectotérmicos también, son de sangre fría, tienen respiración pulmonar, ¿no? Los reptiles para poder calentarse necesitan el calor del sol, la temperatura ambiente. Su respiración es pulmonar. Hay reptiles que tienen un pulmón atrofiado y el otro más desarrollado. Son ovíparos, pues se reproducen huevos. Sus huevos son consistentes, con cáscara calcárea, ¿no? Sin cáscara. Ellos hacen nido, escarban bajo la tierra y dejan sus huevos hasta que llega el momento en que revientan. Solo las tortugas los dejan abandonados y se van.
Los dejan bien enterrados hasta que revienten y las tortuguitas salen en una carrera contra la muerte, tratan de llegar al río o al mar, pero en el trayecto muchas mueren. El 50% o más del 50% mueren en el trayecto. Entonces, son ectotérmicos. Dentro de los reptiles tenemos ¿a quiénes? A los lagartos, cocodrilos, caimanes, tenemos a las iguanas, a las lagartijas, a los camaleones, a las tortugas, a las serpientes. Las serpientes también se clasifican, entonces, las serpientes se le conoce como los ofidios, ¿no? Los ofidios. Vamos a hablar de una amplia, vamos a clasificarlos luego, porque no todos los peces son iguales, no todos los anfibios son iguales. Eso vamos a ir clasificándolos. Vamos a hablar, estoy hablando de manera general nada más, ¿no? Son ovíparos, son tetrápodos. Son tetrápodos, quiere decir que presentan 4 patas, su piel está cubierto de escamas, no como lo de los peces, sino una escama diferente, escamosa. Son carnívoros por excelencia, ¿ya? Son carnívoros por excelencia. Su fecundación es interna, ellos sí tienen fecundación interna, no externa, ¿sí? Se aparean y dentro del cuerpo es donde está el espermatozoide fecunda el óvulo. Su fecundación es interna. Acá tenemos entonces, se dice que los reptiles vinieron al mundo, estuvieron en el mundo hace millones de años, ¿no? Eso sí es lo que afirma la ciencia. Luego tenemos a las aves. Las aves, a los plumíferos. Entonces, aquí tenemos a las aves. Estos sí son endotérmicos. Las aves sí son endotérmicos, que quiere decir que son de sangre caliente, ¿ya? Su cuerpo cubierto de plumas, presentan respiración pulmonar, apoyados por sacos aéreos que les permiten también volar. Son ovíparos de fecundación interna y tienen alimentación variada, ¿ya? Ojo, tienen alimentación. Hay aves que son herbívoras, hay aves que son granívoras, hay aves que son insectívoras, otros que son omnívoras, otros que son carroñeras, etcétera, etcétera. ¿Ya? La mayoría de las aves pueden volar, pero hay otras aves que son terrestres, como el ñandú y el avestruz. Son terrestres, no vuelan, pero la reproducción es la misma. No presentan dientes, para eso tienen un pico grande y resistente que le permite triturar el alimento. En su sistema digestivo, si bien no tiene dientes, pero tiene molleja, lo que le permite también triturar los alimentos con su molleja. Y vamos a los más evolucionados, a los que mejor han evolucionado aquí en este planeta. Estoy refiriéndome a los mamíferos. Los mamíferos son los animales más evolucionados. Son los más evolucionados aquí en el planeta. Son endotérmicos, sangre caliente. La mayoría son terrestres, a excepción del murciélago, porque el murciélago vuela. Tienen respiración pulmonar, son vivíparos. Hay algunos que son ovovivíparos, como el ornitorrinco. Estos son vivíparos. Algunos son placentarios, la mayoría son placentarios y algunos no, como el canguro. Sus hábitos de alimentación varían, porque hay carnívoros, hay herbívoros y son los omnívoros. Sistema nervioso evolucionado, muy evolucionado el sistema nervioso, son los animales más inteligentes, por eso dice que su sistema nervioso es bastante evolucionado. Su cuerpo en la mayoría cubierto de pelos. La mayoría de los mamíferos tienen el cuerpo cubierto con pelos. ¿Ya? Su cuerpo está cubierto con pelos. La mayoría tienen el cuerpo cubierto con pelos. Entonces, aquí podemos observar las características de los mamíferos, las características
las características de las aves, las características de los reptiles, de los anfibios y de los peces. ¿Ya? Cada uno, cada especie animal. Y las características generales. Las características generales. Esto es todo por hoy. Ya estaremos especificando uno a uno cuando estemos llegando especie por especie. Muchísimas gracias. Que Dios los cuide, Dios los bendiga, Dios los proteja. Estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Gracias. Chao.